Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? No queremos ser enseñados, ¿sí? Tal como usted lo está escuchando. Ningún ser humano que piensa que se encuentra en lo correcto quiere ser enseñado. Pero ninguno de nosotros, me incluyo al respecto, tenemos el conocimiento completo en cuanto a aquello que creemos conocer, y por lo tanto en algún momento de la vida sí tenemos que ser enseñados. Hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, tratará de llevar ante ustedes una reflexión a la luz de los evangelios sobre este tema, que creo que es muy importante que nosotros podamos conocer, tener distintos puntos de vista, y más cuando este punto de vista está dado con respecto a algunos aspectos, valga la redundancia, del Evangelio a la luz de su palabra. Nosotros, los seres humanos, ya sea hombres o mujeres, recién convertidos, estamos dotados de un sentimiento nuevo que se caracteriza por querer conocer todo lo referido a la voluntad de Dios y su Evangelio. Y muy pronto, producto de ese entusiasmo, creemos que ya lo sabemos todo y no queremos ser enseñados con base a lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo quiere que sepamos mediante su Santo Espíritu, de acuerdo a sus doctrinas. Esto, que es válido para aquellos que recién se inician en el Evangelio, también es válido para nosotros, que nos llevamos ya más de varias décadas habiendo recibido al Señor y llevando una vida en el Señor. Dios, a través de su Santo Espíritu, utiliza a otros hermanos para que, con base a la palabra del Señor, en muchas ocasiones nos puedan enseñar, exhortar, corregir, etc. Y nuestra conducta en el Señor debe ser de humildad, debe ser con pleno entendimiento y con una atención tal que todo lo podamos escudriñar y cotejar a la luz de su santa palabra. Pues bien, en este contexto, como ya hemos dicho, muchos hermanos se sienten molestos, o por decirlo menos dolidos, cuando por medio de la exhortación de la enseñanza comprenden o no quieren comprender que, siendo hijos de Dios, todavía tienen mucho que aprender. Para poder crecer en el Evangelio y en el Señor, todo hijo de Dios debe saber que es necesario ser exhortado, discipulado, corregido, amonestado y aún disciplinado en el Señor por medio de su palabra. Debemos entonces entender que, primero, toda persona creyente en Cristo Jesús vivimos hasta el día de nuestra muerte física, cuando hemos sido llamados por el Señor en un cuerpo de pecado, y que durante nuestra vida deberemos llevar a cabo una implacable lucha contra el producto de las tentaciones de la carne, es decir, de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo. Gálatas 6, 19 y 20 nos dice: y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería. Luego en el 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. 2. Al momento de la conversión, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, y por medio del Espíritu de Dios, que vive y actúa en nosotros, según Efesios 1:13 y 2 de Corintios 22, podemos conocer así cuál es la santa voluntad del Señor y actuar en consecuencia a esa voluntad. Si tenemos respecto a las Sagradas Escrituras, Hechos
1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después, en 2 de Corintios 1:21 y 21, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. 22, por el cual también nos ha sellado y dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tercero, producto de esta situación, el ser humano que se ha convertido inicia un activo proceso de cambios en base a un mayor conocimiento de Dios en la persona de Cristo, de acuerdo a dos caminos. El primer camino es el de la carnalidad, y basado en este conocimiento se evidencian frases como: eso sucede con muchos creyentes, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que Dios me ama y me escucha, pues tuvo una gran fe. A esto, a juicio ligero y apresurado, no tendríamos nada incorrecto. Pero frases como estas son una clara acción voluntariosa y se corre el peligro que puede comenzar a dominar en su nueva vida de convertido. La soberbia y el no estar dispuestos a recibir la exhortación, la que incluso en la práctica lo puede llevar a apostatar de la verdadera fe y llevarlo hacia un camino extraño. Nuestra conducta siempre será: ¿y ese por qué tiene que hablarme? ¿Qué se cree? ¿Por qué me está hablando cuando yo soy creyente y yo también sé? Y yo creo que Dios me ama. Y uno comienza entonces en la carne a dar distintas respuestas a sí mismo. Nosotros debemos saber discernir cuando un hermano nos está, o un pastor, o un otro hombre del Señor, nos está hablando justamente en el Señor por medio de su palabra. Segundo camino es aquel que nos cuesta comprender y asumir, y que es el camino correcto. Y este se caracteriza por: A. Debe asumir como cierto que la Biblia o Evangelio no es solo un libro más escrito por hombres. Ella es en verdad la palabra de Dios revelada por el Señor Jesucristo a los profetas y apóstoles, y que por intermedio de ella nos habla hoy y a la cual debemos escuchar y obedecer para santidad que evidencia la verdad de nuestra conversión. B. La fe en Cristo, confesada y practicada a partir de nuestro acto de conversión, opera como la voluntad sujeta a esta santa palabra de Dios, a la que, como ya hemos establecido, debemos obedecer. C. En su santa palabra está todo, y escuche bien, está todo, absolutamente todo lo revelado por Dios para con nosotros con relación a la sana doctrina, es decir, el Evangelio y el Señor Jesucristo. Ella debe ser la única y verdadera fuente que nos guía a través de nuestra vida, y por medio de ella debemos aceptar ser enseñados cuando nos estamos iniciando o nos estamos desviando justamente de su sana doctrina. D. Teniendo en cuenta que nuestra actitud asociada a la conversión o nuevo nacimiento que nos lleva a la santidad, es decir, santidad entendida como hemos sido separados o destinados para Dios, y esta santidad no está basada solo en el recibimiento de nuevo conocimiento doctrinal. Más bien se trata, y estimado hermano o hermana que me escucha y ponga mucha atención, se trata de que la acción
del Espíritu Santo que mora y opera en nuestra conciencia y en nuestro corazón, nos muestra toda esa doctrina de Dios y hace que penetre en nuestra mente para nuestro entendimiento, transformando nuestro conocimiento y conducta como producto de una efectiva iluminación divina y con ello una nueva forma de pensar de acuerdo a una nueva apropiación de valores por su palabra. La palabra o evangelio dice que hemos sido renovados por medio de la palabra y esta renovación no es un proceso instantáneo, es un proceso activo que dura en el espíritu desde el momento de la conversión o nuevo nacimiento hasta el día que nos llegue la muerte, como ya hemos dicho anteriormente. Veamos Efesios 4, 22 al 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación viene por medio de la revelación, justamente por este Espíritu Santo, de su santa palabra o evangelio. Y que el Espíritu Santo que habita en el creyente puede, por boca de un hermano o de un hombre o siervo del Señor, a usted iniciarlo, discipularlo, exhortarlo, edificarlo o adentrarlo en lo profundo de la enseñanza del Evangelio. Por ello entonces, a partir de la conversión y el nuevo nacimiento, no se trata solo de iniciar un proceso de cambio de conducta externa o con base a una comprensión y sujeción de la palabra, sino que se trata además que la palabra o evangelio nos empape interiormente y con ello internalicemos, o sea, nos apropiemos de nuevos valores cristianos permanentes que generen y muestren cambios verdaderos en nuestra forma de ser. Un ejemplo efectivo es dejar de ser amadores de sí mismo, como ya hemos explicado en otros programas, y de nuestro ego, desde un yo pienso, yo quiero, para dejar pasar en nuestra vida a una obediencia a su palabra o evangelio. Y ahora debemos decir, si Dios quiere, la palabra dice, la doctrina nos lleva, el ejemplo de Cristo nos lleva, etc. Muchos de nosotros que hemos elegido el camino de predicar o enseñar con base a la palabra, debemos actuar también con base a este principio que debe regirnos a todos los creyentes. Debemos comprender entonces que por medio de la oración y siendo guiados por el Espíritu Santo, dejando de lado nuestros egos y particulares intereses, escudriñando las Escrituras, los unos dejarnos adoctrinar y exhortar hasta adquirir un sólido conocimiento y revelación de la palabra, y los otros, con base y obediencia a ello, enseñar y predicar el Evangelio. La Biblia o palabra de Dios es cristocéntrica y su objetivo principal establecido por Dios es precisamente la cruz de Cristo, y no existe mayor acción que la de llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuando su palabra habla de salvación, un correcto uso se refiere primeramente y en muchas ocasiones no solamente al hecho de que la cruz de Cristo como forma de redención y expiación de pecados, sino como acción de pasar de muerte a vida. También ello es el inicio o punto de partida para un cambio notorio, efectivo de nuestra vida en arrepentimiento de las acciones no deseadas por nuestro Señor. Podemos dar un ejemplo muy reciente. En muchas congregaciones existe una tendencia de asociar la fe
con el éxito económico. Y este es uno de los aspectos más llamativos de estas corrientes que se han acomodado a la dominante política de mercado de las naciones actuales y de las grandes transnacionales que hoy día económicamente mueven al mundo y lo ven como un sujeto de uso para satisfacer necesidades de los seres humanos. Y esta política tiene que ver con la fe, para ver el éxito personal como la acumulación de bienes y dinero multiplicado y otros milagros económicos extraordinarios. Es necesario tener el recurso poderoso de la fe reflejada en constantes y jugosos donativos a las iglesias por parte de los creyentes. Mientras más grande la fe, más bienes se disfrutan, por ello se acrecenta un sentimiento de amor excesivo al disfrute, apartando el objetivo que es llamar pecadores al arrepentimiento. El amor a las riquezas que nos apartan del Señor en las iglesias es propio del mundo. ¿Qué nos dice el Evangelio con respecto a lo que pasará con este mundo? En Juan 12:31 el Señor nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí habla de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga por su iglesia a establecer el juicio final. El Señor entonces en su palabra nos insta a una vida de sobriedad. ¿Qué nos dice sobre esa parte que debe ser deseada por nosotros los creyentes y también desarrollada? En primera de Tesalonicenses 5:6 señala: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Ahora nos vamos a primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo, refiriéndose al pastor, que el obispo sea sobrio, prudente. Y luego en 3:11 de primera de Timoteo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, principalmente en el Evangelio con el Señor. En tercera de Tito 2:2 nos dice, refiriéndose también a los ancianos y a los encargados de las asambleas, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Y luego en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y por último, citaremos 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad, entonces, entendida como la característica que nos lleva a nosotros como un bien deseado para poder actuar sin llegar a los extremos. Deseamos y debemos buscar la riqueza, pero que no sea la riqueza y esta en excesiva el centro de nuestra vida, apartándonos en forma personal como creyentes y como iglesia de anunciar la esperanza que mora en nosotros, que es predicar a Cristo crucificado para vida eterna. Porque cuando se busca en excesivo y dejando la sobriedad hacia otros aspectos de la vida mundana, se ha abandonado la predicación del Evangelio y el llamamiento a pecadores al arrepentimiento, como así también diremos
que una verdadera iglesia no se mide, primero, por la cantidad de fieles, aunque es deseado que muchos concurran a escuchar la palabra. No se mide por la fastuosidad o grandeza de su edificio. No se mide por el mayor acceso que tengan sus miembros a la riqueza. La verdadera iglesia no se mide por lo fastuoso de sus instrumentos musicales y la belleza de su música, aunque se desea que la música, es decir, los coros y alabanzas, sean hermosos. La verdadera iglesia se mide, y fíjese bien, por la cantidad y sujeción de sus miembros a la palabra de sus convertidos. Es decir, que sea cada día más el número de creyentes que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros muchas veces damos por sentado cuando llegamos a una iglesia llena de miembros que todos los que están allí son convertidos. Repito, la verdadera iglesia se mide por la cantidad y sujeción a la palabra de sus creyentes, es decir, que sean cada más el número de creyentes que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el que predique lo haga en sujeción a la palabra y tenga como horizonte la cruz de Cristo. De no ser así, se da lo que dice el Evangelio en Mateos 2:14, cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es bueno la exhortación a los miembros de la iglesia con respecto a lo que debe ser su conducta para santidad y santificación. Pero mucho mejor es anunciar a Cristo como el autor de la fe y de la salvación, y al Señor Jesucristo como el actor de una nueva conducta, porque el ejemplo precioso de la vida del Señor deberá ser capaz de iluminarnos. Y cuando tú, querido hermano, o tú que me estás escuchando y que aún no has creído, para aquel que no ha creído, acepta al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Él murió por ti en la cruz del Calvario, cargó con todos los pecados tuyos y míos, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué debes hacer tú? Solamente creer con tu mente y en tu corazón y decir con la palabra de tu boca, creyendo en plena conciencia: Señor, yo acepto como Señor y Salvador. Quiero ser tu hijo. Has pasado de muerte a vida y formas la familia de Dios. Por lo tanto, este llamado debe ser el centro de toda acción de todo hombre de Dios, y deben ser exhortados por el camino correcto, que nos lleva entonces a ser verdaderos creyentes, agradecidos por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando, que eres creyente, debes saber que si estás en una iglesia, y con ello no estoy diciendo que la abandones, no, estoy diciendo solamente que conversen entre ustedes, hombres del Señor y creyentes, de que es necesario que toda obra, ya sea iglesia o una congregación o una reunión, las actividades de los hermanos sean orientadas a que sea el centro de toda actividad, de todo honor, de toda gloria, de todo ejemplo de vida, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque le agradó al Padre que en Él cayera toda la plenitud y que toda rodilla, tanto de los que están en lo alto como en la tierra, se doble y declare que Jesús es el Señor, Salvador nuestro, tuyo y mío.
por la gracia de Dios. Al dar término a esta enseñanza con base en el Evangelio, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le pide a Dios el Padre que te ilumine si tú no te has convertido. Y le pide a Dios también que si eres un convertido, te dejes exhortar, y si has abandonado el camino de las enseñanzas sanas de la doctrina de Cristo, te vuelvas a Él, que anuncies el Evangelio a toda criatura. Cada creyente debe ser un potencial predicador, ya aunque no sea en una iglesia, en un lugar donde hayan muchos oyentes, sino que en tu prójimo, tu papá con tu hijo con tu sobrino, nieto, abuelo, tía, tío, tú que eres soltero. Pero tú que crees, debes ser un activista del Señor Jesucristo y de este crucificado. Déjate enseñar, déjate exhortar. Examina si lo que se te está diciendo está de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo no soy defensor de una congregación en especial, aunque puedo pertenecer a una y puedo amar a mis hermanos, puedo ser obediente a mis pastores o a mi pastor, pero sí debo saber que cuando una iglesia o cuando una congregación o cuando yo mismo me aparto de la sana doctrina del Evangelio y de la cruz de Cristo, puedo ser exhortado y cuando se me reconvenga, saber que lo que se me está diciendo es palabra de Dios y recapacitar y volver al camino, al redil de Cristo, el Señor, nuestro Dios y Salvador. Que la gracia del Señor sea con ustedes y será hasta un próximo programa. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un problema evangelístico que tiene como objetivo llevar a ti las buenas nuevas del Evangelio. Hasta luego. Bendiciones.